Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Triana, estudio séptimo semestre de Administración en Salud Ocupacional en la Universidad Uniminuto, ¿sí? Voy a hablarles de un tema como resultado, ¿sí? Como prueba para nuestra clase de estadística inferencial, en la cual vamos a realizar este video tocando estos 4 temas, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con el teorema del límite central, ¿sí? Después voy a realizar la prueba de hipótesis. Después de la prueba de hipótesis voy a hacer la diferencia entre medias. Después de esa diferencia entre medias voy a hacer la diferencia entre proporciones. Estos ejercicios ya debidamente los diligencié, los realicé para adelantar un poco en el tema, ¿sí? Estos ejercicios fueron creados pues más o menos como imaginación, una parte de mi trabajo y otra parte como consecuencia de, pues, temas de la universidad y temas de la vida normal. Entonces, vamos a iniciar con nuestro primer caso del teorema del límite. ¿Cuál es el ejercicio? Entonces, este caso que creé es, la temperatura en adultos tiene una media de 36,8 grados centígrados y una desviación típica de 0,3 grados centígrados de una muestra de 100 personas. ¿Sí? A 100 personas se les tomó esa temperatura. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la temperatura sea menor a 36,7? ¿Sí? Entonces, con este caso voy a realizar el siguiente ejercicio, ¿sí? Entonces, primero, calcular la distribución normal a la que se aproxima la media, ¿sí? Para eso tenemos sigma, ¿sí? Con x, igual. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es muy sencilla, ¿sí? Tenemos sigma sobre la raíz de n, sobre la raíz del número de datos, ¿sí? Igual. Entonces, ¿cuál fue sigma? Nuestra desviación típica. ¿Cuál es? 0,3 grados centígrados sobre la raíz del número de datos que fueron 100 personas. El resultado de esta fórmula fue 0,03. ¿Listo? Perfecto. Entonces, hasta ahí vamos bien. Segundo, vamos a aproximar la probabilidad usando la distribución normal. ¿Qué necesitamos para eso? Entonces, la proporción, ¿sí? Nuestra fórmula dice que es proporción x menos igual a 36,7, ¿sí? O proporción, ¿sí? Z menos igual a x menos mu sobre sigma x. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar nuestros datos. ¿Cómo va la fórmula? ¿Cómo vamos a resolverlo? La proporción quiere decir que z es menor o igual, entonces es 36,7, que es la probabilidad de que la temperatura esté en este resultado, menos la temperatura media de nuestro ejercicio. Perfecto, entonces esto quiere decir que 36,7 menos 36,8 sobre el resultado después de calcular la distribución normal a la que se aproxima la media, que fue 0,03. ¿Listo? Entonces 0,03. Bueno, ahora empezamos a despejar. ¿Cómo vamos a despejar? Entonces, proporción dice que z es menos igual que menos 3,3. ¿Sí? Entonces, volvemos a la fórmula. Proporción x es menor o igual que 36,7. Tenemos una desviación, ¿sí? Una desviación típica del 0,005%, que es igual que en nuestra tabla de distribución, ya debidamente la busqué y realicé el ejercicio, que tenemos una desviación del 0,05%. Entonces, ya finalizando este ejercicio del teorema del límite central, decimos que la probabilidad de que la media de la temperatura sea menor a 36,7 es del 0,05%. Como se puede ver en la curva, ¿sí?, de distribución normal, es una probabilidad muy pequeña, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál fue nuestra media? 36,8. A esta curva, ¿sí?, de nuestra media, entonces, tenemos la suma y la resta de esta media. Entonces, ¿qué hice yo acá? A la media le sumé este 0,03, ¿sí? Por eso nos da estos resultados.
¿Cómo? La pregunta decía, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la temperatura sea menor? ¿Sí? Al buscar nuestra curva, nuestra temperatura 36,71 y nuestro resultado fue de 0,005%, quiere decir que nuestra de 36,7 quiere decir que rechazamos o está por fuera de nuestra curva, por lo tanto la probabilidad es del 0,05% y es muy mínima, ¿sí? Listo, entonces ya terminamos nuestro ejercicio del teorema del límite central. Ahora, continuamos con nuestra prueba de hipótesis. El ejercicio de la prueba de hipótesis dice así: se requiere contrastar si la talla media de los hombres en Colombia es igual a 1,75 m o a 175 centímetros, suponiendo una desviación típica de 3 centímetros. ¿Sí? Aquí están. Entonces, nuestro 1,75 y 3 centímetros. Contrastar dicha hipótesis frente a la alternativa que es distinta, teniendo una muestra de 40 hombres con una media muestral de 172 centímetros y un nivel de significancia del 0,05%. ¿Sí? Bueno, para realizar esta prueba de hipótesis, pues tenemos que tener nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna, ¿sí? Que es H sub 0 y H sub i. Entonces, ¿qué quiere decir? Las hipótesis que yo estoy planteando son estas. Que nu es igual a 175 centímetros, ¿sí? Que la altura media de los hombres mayores de 20 años es de 175 centímetros. Pero mi hipótesis alterna dice que nu es igual o diferente a 175 centímetros. O sea, que la altura media de los hombres mayores de 20 años es diferente a 175 centímetros. Bueno, entonces vamos a empezar a despejar nuestra fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Calculamos el estadístico de contraste. Entonces, esta es z calculado igual a nu menos x sobre sigma sobre la raíz cuadrada del número de datos. Entonces, despejamos nuestra fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Nu viene a ser la media muestral, que son 172 centímetros, menos, ¿sí? Nuestra media de que Colombia son 1,75 menos 1,75, sobre los 3 centímetros, que no son nuestra desviación típica, que está caracterizada en la fórmula por sigma, sobre la raíz cuadrada del número de datos, que son los 40 hombres a los cuales se les está tomando esta muestra, ¿sí? El resultado de nuestra fórmula, y después de despejarla, es de menos 6,32, ¿sí? Bueno, perfecto, continuamos. Segundo punto, identificamos el z teórico, ¿sí? El z teórico, ¿de dónde lo obtenemos? De nuestra tabla de distribución, la cual tengo aquí. Ya debidamente, yo he hecho ya el análisis y ya tengo nuestro z teórico. Tenemos un nivel de significancia del 0,05% y un nivel de confianza del 95%, ¿sí? Total 100%. El z teórico se toma como 1,96, ¿sí? ¿Cuál fue 1,96 en nuestra tabla? Entonces lo buscamos en nuestra tabla. Vamos a 1,90, ya 6, fue 0,9808. Listo, entonces tomamos. Tercero, ahora vamos a buscar en nuestra curva, aquí está nuestra curva, por favor acércala un poquito, tenemos, al ser ese nivel tan bajo y sacarlo de nuestra tabla de distribución, tenemos dos colas, una cola positiva y una cola negativa, donde sumamos o restamos y tenemos nuestra zona de rechazo en la mitad. Nuestro valor para que nos dé, tiene que estar dentro de esta zona, ¿sí? Entonces, ya después de saber cuál es nuestra zona de no rechazo o de rechazo, continuamos. Entonces, se rechaza esta hipótesis. ¿Por qué rechazo esta hipótesis? Se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué nos decía esta hipótesis nula? Que la altura media de los hombres mayores de 20 años es de 1,75 centímetros, ¿sí? Yo la estoy rechazando. ¿Por qué la estoy rechazando? Porque tiene un nivel de confianza del 95% y se acepta la hipótesis alternativa. Y la miramos en la curva, al darnos 6,32 está por fuera de nuestra zona de no rechazo. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa hipótesis
al tener un nivel de confianza del 95%, la estamos rechazando, ya que el resultado fue de menos 6,32. Y si lo miramos en nuestra curva, está en la parte ya saliéndose de la cola. ¿Listo? Entonces, este fue nuestro ejercicio de la prueba de hipótesis. Continuamos. Vamos con el tercer ejercicio. Nuestro tercer ejercicio se trata de la diferencia entre medias, ¿sí? Y nuestro caso dice así. 2 cursos de inglés de la Universidad Uniminuto tienen notas de escala del 10 a 20 en el de 10 a 20, perdón. En el primer curso tiene un promedio de 18.10. ¿Sí? Aquí está nuestro promedio inicial, 18.10. Y una desviación estándar de 0,3, también idealmente marcado. En este curso están 50 estudiantes. ¿Sí? Vamos a hacer nuestra diferencia entre medias. Ya tenemos aquí nuestra primera media. El segundo curso tiene una media de 17.5 o 17,5 con una desviación estándar del 0,5. Y a este curso pertenecen 30 estudiantes. Ya tengo mi segunda media. ¿Sí? Con un nivel de significancia del 1%. Ahora la pregunta es, ¿existen diferencias en los promedios obtenidos en inglés de 2 cursos de la Uniminuto, datos dados por el mismo profesor? O sea que sí tenemos diferencia, ¿sí? Para despejar nuestra fórmula o para esta clase de ejercicios de diferencia de medias, siempre tengo que tener unas pruebas de hipótesis, ¿sí? Entonces tengo que tener una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Entonces, ¿qué quiere decir mi hipótesis nula? ¿Sí? Que μ1, ¿sí? Que el curso 1 es menor o igual al curso 2, a μ2, ¿listo? Entonces, más claro es que el promedio del curso 1 es menor o igual al promedio del curso 2. Eso es lo que hice o que yo planteo en mi primera hipótesis. Mi segunda hipótesis, la alterna, que μ1, ¿sí? Que el curso 1 es mayor al curso 2, que el promedio del curso 1 es mayor al promedio del curso 2 en inglés. Bueno, ya teniendo nuestro ejercicio y teniendo nuestras hipótesis, iniciamos a despejar el ejercicio. Bueno, 1. Calculamos el estadístico de contraste, ¿sí? Entonces, entonces miramos, nuestro Z calculado, ¿sí? Acá, curso 1 menos curso 2 sobre la raíz de la desviación del curso 1, la desviación del curso 2, sobre el número de datos que son en el curso 1 50 estudiantes y en el curso 2 30 estudiantes. ¿Sí? Esta es nuestra formulita. Z calculado, curso 1 menos curso 2, sobre la desviación al cuadrado, ¿sí? Y igualmente la desviación del curso 2 al cuadrado sobre los números de datos, lo que son los estudiantes del curso 1 y curso 2. Bueno, ya despejando nuestra fórmula, aquí tengo los siguientes resultados. Entonces, X, ¿sí? Que fue 18.10, que fue este, menos 17.50, que fue la otra media del segundo curso, sobre la raíz cuadrada de la desviación del primer curso, que fue 0,3 al cuadrado, sobre el número de estudiantes, que fue 50. ¿Sí? Bueno, perfecto, ahí vamos bien. Más 0,5, donde tenemos 0,5, que fue nuestra segunda desviación del curso 2, al cuadrado sobre su número de estudiantes, que fue aquí 30 estudiantes. Este resultado nos dice que fue 5.96. Bueno, seguimos despejando. Segundo, con un nivel de significancia del 0,001 se tiene que Z es igual a 2,33, ¿sí? Que Z teórico es de 2,33. Entonces, ¿qué hice yo para buscar 0,33 o el Z teórico? Me voy a mi tabla de distribución y busco ese 2,33. ¿Dónde me da 2,33? 2.3 dice que es Z, ¿sí? Z, me dirijo y busco el 3 y esto me da aquí, ¿sí? Aquí tengo mi estadística y me dice que da 0.99%, ¿sí?
con un nivel de significancia del 1%. ¿Sí? Entonces, nuestra tabla de distribución nos dice que fue 0,99%, este Z que es igual a 2,33. Listo. Finalizando el ejercicio y buscando sus resultados, nos dice, como Z calculado es mayor que Z, de la tabla se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál era mi hipótesis nula? Que el promedio del curso 1 es menor o igual al promedio del curso 2 en inglés. Y se acepta la hipótesis alternativa, ¿sí? Con un nivel de confianza del 99%. Ese nivel de confianza lo saco yo de nuestra tabla de distribución. Entonces, mirando nuestra curva de Gauss, miramos otra vez la zona de no rechazo. ¿Cuál fue mi zona de no rechazo en la curva? Nos dice que nuestra curva aquí nomás se encuentra el 2,33, que ese 2,33 nuestra atribución equivale al 0,99%, ¿sí? Nuestro resultado de nuestra fórmula, cuando calculamos el estadístico de contraste, nos dice que fue 5,96. Estaría en la cola, en la parte positiva, ¿sí? Porque nuestro resultado fue positivo. Al estar aquí 2,33, en nuestra cola de la curva, se sale de nuestro nivel de no rechazo, ¿sí? Pero queda en la parte positiva de la cola. Bueno, perfecto. Ese fue nuestro tercer ejercicio de la diferencia entre medias. Continuamos con nuestra tabla de distribución y vamos a mirar el ejercicio más largo, que fue la diferencia entre proporciones. Para la diferencia entre proporciones, el caso dice así, el ejercicio. Se realiza un estudio a dos poblaciones diferentes sobre su intención de estudiar a distancia o presencial. Personas menores de 35 años, 40 de esas personas menores de 35 años prefieren la educación a distancia. Y 90 menores de 35 años prefieren la educación presencial. ¿Sí? Ahora, eso fueron las personas menores de 35 años. Las personas mayores a 35 años, 110 de ellos prefieren la educación a distancia, ¿sí? Y 60 mayores de 35 años prefieren la educación presencial. Ahora, la pregunta es, ¿la proporción de personas que prefieren la educación a distancia es mayor que la proporción de personas que prefieren la educación presencial? Cierro este signo de interrogación. Igualmente, sacamos nuestra H sub 0, H sub I, nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. Se tiene que tener para todos estos ejercicios. ¿Qué dice mi hipótesis nula? Que la proporción de personas menores de 35 años menos la proporción de personas mayores de 35 años es 0. ¿Sí? Mi hipótesis nula dice, la proporción de estudiantes menores de 35 años que prefieren la educación presencial es igual a la proporción de estudiantes mayores de 35 años que prefieren la educación presencial. ¿Sí? Mi hipótesis está diciendo que es igual. Ahora, mi hipótesis alterna dice que la proporción menores de 35 años menos la proporción de mayores de 35 años es igual o diferente a 0. La proporción de estudiantes menores de 35 años que prefieren la educación presencial es diferente. Sí, perdón, aquí es diferente a la proporción de estudiantes mayores de 35 años que prefieren la educación presencial. ¿Sí? ¿Qué me pide entonces para despejar mi ejercicio? ¿Qué me pide la fórmula? 1. Calcular la proporción ponderada. ¿Sí? Esta es mi proporción, pero pongo el sombrerito, la proporción ponderada. ¿Qué quiere decir? Que N1, ¿sí? Nuestro número de estudiantes a la proporción ponderada 1 de los menores de 35 más nuestro número de estudiantes, nuestra proporción ponderada 2, que son los mayores de 35, estos son menores y mayores de 35 años, sobre N1 más N2, ¿sí? Nuestros números de datos. Bueno, esta parte todavía no la va a tocar, esto lo voy a desarrollar
cuando empiece a despejar nuestra proporción ponderada 1 y nuestra proporción ponderada 2. ¿Qué nos dice? Que la proporción de personas, nuestra proporción ponderada 1, que la proporción de personas menores que prefieren educación presencial, ¿sí? Entonces es así. Vamos a despejarla, que ya la hemos visto. ¿Cuáles son la proporción de menores? Entonces nos decía que 40 de ellos preferían la educación a distancia y 90 la educación presencial. Pero para ello tengo que sacar la muestra. Entonces cojo 40 más 90 o 90 más 40 me da, aquí, me da 130. ¿Sí? 130. Pero los que prefieren de esos menores de 35 años que la educación sea presencial son 90. Entonces aquí están los 90. Bueno, ahora nuestra proporción ponderada 2. ¿Qué dice nuestra proporción ponderada 2? Proporción de personas ahora son, perdón, lo cambio de colorcito, que son mayores que prefieren la educación presencial. Y volvemos y hacemos lo mismo. Aquí están mayores de ellos, de los de 35 años, 110 de ellos prefieren la educación a distancia y 60 la educación presencial. ¿Qué hago acá? 110 más 60, 170, que aquí los tengo, 170. Pero me decía que 60 de ellos prefieren la educación presencial. Aquí está. ¿Listo? Después de dividir o despejar mi formulita, tengo este resultado. Mi proporción 1 y mi proporción 2. Proporción 1 ponderada fue de 0,69 y mi proporción ponderada fue de 0,35. ¿Sí? Ahora, continuando. Me toca agacharme un poquito. Calculamos el estadístico de contraste. ¿Cómo calculamos el estadístico de contraste? ¿Sí? Cogemos y voy a empezar a despejar la parte de arriba que me faltaba, que era esta fórmula. Después de tener mis proporciones ponderadas 1 y 2, empiezo a hacerla. Entonces, ¿qué me pedía? Entonces, 130 por 0,69, ¿sí? Más 170, que fue nuestro número de datos, por nuestra proporción ponderada, que fue 0,35, sobre, ¿qué nos decía? Nuestro número de datos 1 y 2, los menores de 35 y los mayores de 35 años, que fue 130 y 170. ¿Cuál fue el resultado de nuestra proporción ponderada? 0,49. Esa es nuestra proporción ponderada. Ahora, para empezar a despejar esto, calculamos el estadístico de contraste. ¿Qué nos pide ese estadístico de contraste? Que Z es igual a la proporción ponderada 1 menos la proporción ponderada 2. ¿Sí? Que aquí la tenemos. Perdón, sobre nuestra proporción ponderada por 1. 1 menos la proporción ponderada. Ya que nuestro estadístico para completarla sería, acercándolo sería 0,49. Entonces este 1 tiene que ver para completar el 100% o el 0,50%. Esta es nuestra fórmula. Entonces, tomando que alfa es igual a 0,004, quiere decir que z estadístico es de 2,06. ¿Sí? Este 2,06 debidamente ya lo buscamos también en nuestra tabla de distribución. Ahora vamos a empezar a despejar nuestra formulita que realicé y que organicé para tomar nuestra diferencia entre proporciones. ¿Qué decía la formulita? Cojo nuestra proporción ponderada 1, que fue 0,69, y nuestra proporción ponderada 2, que fue 0,35. ¿Sí? Restamos sobre la raíz cuadrada de nuestra proporción ponderada, que fue 0,49, que es esta. ¿Sí? Cogemos el 1, que yo decía que era que para buscar el 100%, ¿sí? Que no acercáramos, entonces 1 menos el 0,49, ¿sí? Y ahora nuestro 1 sobre el número de datos de los menores de 30 años, de 35, perdón, y 1 sobre los mayores de 35 años. El resultado de nuestra fórmula fue este, 5,83, ¿sí?
Démonos cuenta en un dato que fue positivo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hice yo? Vamos a realizar nuestra curva, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a sacar? Al estar en 2,06, el resultado que viene de nuestra tabla de distribución, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos dos colas, una cola negativa y una cola positiva, ¿sí? De 2,06 y menos 2,06. Y hicimos nuevamente nuestra zona de no rechazo, que para aceptar una de estas hipótesis tiene que caer dentro de nuestra zona de no rechazo. ¿Cuál fue el resultado? Fue 5,83. Si yo miro, al ser positivo, no quedó en nuestra zona de no rechazo. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué hago yo? Voy a rechazar. Como me quedo aquí, me salió de la cola, ya casi en la parte de afuera. Quiere decir que, ¿cuál es la respuesta? Que z calculado es mayor al z estadístico con un nivel de significancia del 0,004% y un nivel de confianza del 96%. Entonces, ¿qué hago yo? Rechazo nuestra hipótesis nula. ¿Por qué? Rechazo la hipótesis nula porque, ¿qué me decía la hipótesis nula? Que la proporción de estudiantes menores de 35 años prefieren la educación presencial, ¿sí? Es igual a la proporción de estudiantes mayores de 35 años que prefieren la educación presencial. Entonces, dice que la proporción de estudiantes menores de 35 es diferente a la proporción de personas mayores de 35 años que prefieren la educación presencial. Por lo tanto, al rechazar mi hipótesis nula, acepto mi hipótesis alterna que me dice que la proporción de estudiantes menores de 35 años que prefieren la educación presencial es diferente, ¿sí? Por eso rechazo la hipótesis nula, porque la alterna me dice que es diferente a la proporción de estudiantes mayores de 35 años que prefieren la educación presencial. Listo, entonces, estos fueron mis 4 ejercicios, ¿sí? Que hacen parte del video de nuestra clase de estadística inferencial, ¿sí? En los cuales toqué estos 4 temas: el teorema del límite central, nuestra prueba de hipótesis, nuestra diferencia entre medias y nuestra diferencia entre proporciones. Estos ejercicios, debidamente yo adelanté los ejercicios y adelanté las fórmulas, ¿sí? Pero al igual, el resultado en estos 3 ejercicios que requieren hipótesis, casi siempre, o el promedio fue de que acepté la hipótesis alterna, ¿sí? Por lo tanto, rechacé la hipótesis nula. Entonces, ese fue mi video para estadística inferencial. Muchas gracias por su atención y buena noche.